Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kimhira volvió a la realidad, dejó de prestar atención a su oponente y en cambio contempló su propia mano. La sangre seguía goteando del profundo corte, manchando el suelo, y al ver su aspecto, la persona que acababa de recuperar las fuerzas para abofetear a alguien se sintió mareada y borrosa, como si la visión se estuviera volviendo borrosa. Pivalom, yo. Kenjira tartamudeó tragando saliva con dificultad al sentir que sus fuerzas flaqueaban. El hombre alto intentó estabilizarla, pero ella sintió que su cuerpo empezaba a ceder. ¡Ay! La exclamación de sorpresa de Balón fue lo último que Kenjira escuchó con claridad, antes de que todo a su alrededor se volviera borroso. Su conciencia comenzó a desvanecerse y no tenía idea de qué sucedería después. Al mediodía, Prenarin ya había desistido de esperar a que su esposa le trajera el almuerzo. Por mucho que esperara, nunca aparecía como siempre. La lonchera que su secretaria había ordenado con antelación ya había sido abierta y comida. Después de terminar, metió el recipiente vacío en una bolsa y lo arrojó a la basura, sintiéndose frustrada y molesta. Si vas a llegar tarde, no te molestes en venir, murmuró irritada antes de dejarse caer en su sofá favorito. Su mirada profunda se desvaneció hacia la caja de fruta que había preparado para su problemática esposa. No tenía ni idea de qué le había pasado hoy, porque no había venido a almorzar como siempre, ni siquiera un mensaje para avisarle. Toc toc. Unos golpes en la puerta rompieron el silencio. Suponiendo que era su esposa, Brennan exclamó bruscamente, «Pase», y lanzó una mirada de enfado hacia la puerta, pero en cambio entró su secretaria, Maturos, con aspecto de tener algo importante que decir. «Señora May, ¿dónde está Kem? Ya pasó mucho tiempo desde que se le entregó el informe. Estaba a punto de venir a decírselo, jefe», respondió rápidamente Maturos. Kem se lesionó. Ahora mismo está en el hospital de empleados de la empresa. En cuanto oyó eso, Prenarin, que estaba sentada con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, se levantó de golpe del sofá. Su irritación desapareció al instante, reemplazada por una repentina oleada de preocupación. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Había sangre en el suelo y cristales rotos de una taza de té. Maturos hizo un gesto con las manos, intentando explicar lo que acababa de ver en la escena. Era cuidadosa con sus palabras, temerosa de escandalizar demasiado a su jefe, pero pareció que su intento tuvo el efecto contrario. Antes de que pudiera terminar la frase, Prenarin ya había agarrado su bolso y salió furiosa de la oficina. «Jefa, ¿debería reprogramar su reunión?», le gritó Maturos. Prenarin no respondió. Ahora mismo, lo único que pensaba era llegar a ese hospital lo antes posible. Enseguida llegó a urgencias de un conocido hospital privado cercano. Ni siquiera podía expresar con palabras cómo se sentía. Solo sabía que ese momento se parecía inquietantemente a la vez que creyó erróneamente que su padre había sido hospitalizado. Al reconocer a la colega de mayor rango de su esposa, Prenarin sintió una oleada de pánico. Si la habían llevado a urgencias, debía ser algo grave. Rápidamente dio un paso al frente y preguntó con voz apremiante, «¿Dónde está Kem? Jefe». Las dos colegas sentadas en la sala de espera levantaron la vista, sorprendidas. No esperaban que apareciera, y mucho menos que preguntara por su subalterna herida como si la conociera personalmente. «Está adentro. Ya le cosieron la herida, pero sigue inconsciente. Debería poder salir cuando despierte». Al oír la actualización, Brennan frunció el ceño confundida. ¿Qué le había pasado? Los empleados de oficina, como ellos solían pasar el tiempo en cómodas habitaciones con aire acondicionado, no había razón para que corriera ningún peligro.
¿Qué le pasó exactamente a Kem? ¿Por qué necesitaba puntos? Al ver su vacilación, uno de ellos le dio un codazo a Glop, instándolo a que se explicara. Glop finalmente habló, su voz estaba cargada de preocupación, al borde de las lágrimas. No es solo que Kemjira resultó herida, dijo temblorosamente. También hubo una pelea en el trabajo. Ambas estaban preocupadas de que se pudiera iniciar una investigación que sumiera al equipo en el caos. Todo es culpa de PG. Ella es la razón por la que Kem terminó así. ¿Oms? PG, la jefa del equipo de desarrollo 1, tuvieron una pequeña discusión y luego PG le hizo una zancadilla a Kem. Como Kem sostenía un vaso de té, este se rompió y le cortó la mano, se desmayó, así que la llevamos de urgencias al hospital.